Buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a conversar sobre lo que son los antígenos, un tema de gran importancia en el bloque de inmunología. Con ustedes, el profesor Puente Gerardo. Vamos a partir con las competencias a desarrollar, el saber conceptual, procedimental y actitudinal, donde vamos a conocer los conceptos de antígeno, inmunógeno, así como de las propiedades de inmunogenicidad y antigenicidad, y la definición de tolerancia inmunológica. Clasificar los antígenos en superantígenos, atenos, adyuvantes, alérgenos, así como también en senoantígenos, aloantígenos, autoantígenos y antígenos de especie. Y por último, reconocer la existencia de sustancias extrañas que sean capaces de inducir una respuesta inmunológica en el organismo y en la cavidad bucal. Para ello, se necesita lograr identificar y conocer lo que son un antígeno y un inmunógeno, ya de que para nosotros lograr entender la respuesta del sistema inmunitario es fundamental lograr distinguir entre la capacidad de ser reconocido y la capacidad de lograr generar una acción defensiva. Para ello, vamos a partir o arrancar con lo que vendría siendo un inmunógeno, que es toda aquella sustancia capaz de estimular las células del sistema inmune y generar con ello unas células activadas, es decir, una reacción en su contra. Mientras el antígeno va a ser toda aquella sustancia que va a tener la capacidad de lograr reaccionar con las células del sistema inmunitario y anticuerpos sin haberlas generado. Es decir, un antígeno es cualquier molécula que pueda ser reconocida de manera específica por los receptores del sistema inmunitario, que pueden ser anticuerpos o los receptores de las células T y B. En tal sentido, no todos los antígenos van a provocar necesariamente una reacción inmunitaria por sí solos. Algunos simplemente logran ser reconocidos y generan una unión con ese receptor sin necesidad de activar todo el sistema defensivo. En tal sentido, podemos establecer que todos los inmunógenos son a la vez antígenos, mientras que no todos los antígenos son inmunógenos, recordando que los inmunógenos son aquellos que son reconocidos y generan reacción, mientras que los antígenos son aquellos que logran ser reconocidos. Y un ejemplo de esta afirmación vendría siendo los actenos, que vamos a profundizar más adelante. Los actenos se caracterizan por ser antígenos, pero no inmunógenos, es decir, el sistema inmunitario los logra reconocer, pero no genera una reacción en su contra. En conclusión, podemos afirmar que el antígeno es toda sustancia biológica que, al ponerse en contacto con las células del sistema inmunológico, es capaz de inducir una respuesta y reaccionar con el propósito de eliminarla. Ahora bien, los antígenos tienen ciertas propiedades, principalmente dos, la antigenicidad y la inmunogenicidad. La antigenicidad va a venir siendo esa capacidad que posee esa sustancia o molécula extraña para reaccionar específicamente con los anticuerpos, es decir, tiene cierto grado de afinidad, ya de que el antígeno va a encajar propiamente con lo que vendría siendo el anticuerpo de una forma llave cerradura, es decir, de una forma de alta afinidad donde ese antígeno va a tener una interacción con los receptores de, por ejemplo, los linfocitos T o los receptores de los linfocitos B o inclusive de los anticuerpos, como mencioné. Por su parte, la inmunogenicidad va a ser esa capacidad de la sustancia extraña para estimular el sistema inmunológico y que éste reaccione en su contra, ¿ok? Entonces es algo que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Mientras que la antigenicidad es aquella capacidad de lograr ser reconocido, por su parte la inmunogenicidad va a ser aquella capacidad de generar una respuesta inmunitaria, que puede ser de tipo humoral por parte de los anticuerpos o de tipo celular por los linfocitos. Ahora, vamos a profundizar en otro término que vendría siendo la tolerancia inmunológica. ¿Qué es esa tolerancia inmunológica? Es básicamente la propiedad que tiene un organismo para reconocer como propias sus proteínas y no rechazarlas. Es decir, tolerarlas aunque sean antigénicas. Otra forma de definirlo podría ser como el estado de falta de respuesta del sistema inmunitario frente a un antígeno específico. Este puede ser desarrollado a través de una tolerancia central o de una tolerancia periférica, pero también hay ciertos factores que pueden generar
o desencadenar en lo que vendría siendo esta tolerancia inmunológica, como puede ser recibir el antígeno en dosis pequeñas, es decir, de forma gradual y paulatina, que el cuerpo interactúe con dosis muy pequeñas del antígeno hasta lograr generar esa tolerancia. Otra forma puede ser a través del uso de medicamentos como medicamentos inmunosupresores, ¿verdad? Que van a inhibir el sistema inmunológico y de esa forma el organismo gradualmente va a ir reconociendo este cuerpo extraño. Y otro es cuando el antígeno interactúa con un sistema inmunitario o inmunológico inmaduro, como en el caso de los recién nacidos o de los neonatos. Entonces, ¿cómo logramos identificar o establecer la practicidad de esta tolerancia inmunológica? A través de los injertos de tejidos, por ejemplo, o la donación de órganos. ¿Cómo funciona? Bueno, más o menos a mediados de 1940 ya diferentes científicos estaban realizando estudios con lo que vendría siendo el injerto de tejidos de un animal a otro animal. Y estos experimentos se realizaban normalmente en ratones o conejos, donde se realizaban diferentes estudios, como por ejemplo el injerto de tejidos de un conejo a otro en estado de adulto, y eso iba a desencadenar en lo que vendría siendo un rechazo. Es decir, el sistema inmunitario iba a desconocer ese injerto y lo iba a rechazar. Entonces los científicos profundizaron un poco más en esta temática y realizaron los injertos en esta oportunidad no en un conejo adulto, sino en un conejo recién nacido, es decir, un conejo en estado de maduración. Entonces el conejo iba a interactuar con este injerto teniendo un sistema inmunitario inmaduro, lo cual, como ya mencioné anteriormente, iba a tener cierto grado de tolerancia. Entonces el conejo recién nacido lograba tolerar ese tejido y no lo rechazaba. Cuando avanzó el tiempo, se volvió a realizar diferentes estudios en los cuales se le realizó un injerto nuevamente en estado de adulto a este conejo que ya había recibido el injerto y se logró demostrar que lo recibió sin ningún problema, es decir, logró recibir el injerto de una forma totalmente sana y esto responde a que ya había desarrollado una tolerancia cuando recibió el antígeno a instancia de recién nacido cuando tenía el sistema inmunitario totalmente inmaduro. Por el contrario, cuando se le realizó el injerto a un adulto, a un conejo adulto, que no recibió el tejido, cuando tenía el sistema inmunitario inmaduro, es decir, recién nacido, este lo rechazó. De esta forma se logró comprobar, ¿no?, de que existía la tolerancia inmunitaria de diferentes formas y una de ellas es a través de recibir ese antígeno cuando el sistema inmunitario estaba inmaduro. Y esto responde, posteriormente se realizaron nuevas investigaciones y lograron establecerse diferentes métodos mediante el cual hoy en día se logra realizar de forma exitosa trasplantes de tejidos, trasplantes de órganos, a través de diferentes métodos, como puede ser esto, como puede ser a través del uso de medicamentos inmunosupresores, como mencioné anteriormente. Ahora bien, vamos con la clasificación de los antígenos. Existen múltiples clasificaciones que pueden conseguir en la bibliografía. Sin embargo, el día de hoy vamos a profundizar en dos, de acuerdo a su capacidad de estimular la respuesta inmunitaria y de acuerdo a su procedencia. Vamos a empezar con la clasificación de acuerdo a la capacidad para estimular una respuesta, ya de que ésta se basa básicamente en la potencia o mecanismo mediante el cual la molécula interactúa con las células del sistema inmunitario. Y el primero vendría siendo el superantígeno, que son aquellos antígenos que son capaces de estimular directamente a los linfocitos TH por medio de receptores específicos. Esto en consecuencia va a desencadenar la activación de un gran número de ellos, lo que va a ser una respuesta inmunitaria o una respuesta de los anticuerpos defensivos exagerada. Entonces podemos identificar que hay ciertos antígenos que cumplen con este requisito. Uno de ellos son los virus, ¿ok?, como puede ser el virus Coxsackie, el virus del VIH, entre otros. Pero otros también son las toxinas bacterianas. Cuando nosotros más adelante estudiemos las bacterias exotoxigénicas, vamos a ver de que hay ciertas toxinas que generan unas reacciones muy fuertes en el cuerpo que pueden desencadenar en diferentes patologías alarmantes en un corto periodo de tiempo. Otros van a ser los actenos, que como mencioné anteriormente, son sustancias biológicas o químicas que por sí solas no pueden inducir una respuesta inmunitaria. Es decir, tienen la propiedad de antigenicidad, pero no la propiedad de inmunogenicidad. Por lo tanto, no va a generar una reacción, va a ser reconocida por el sistema inmunitario, pero no va a desencadenar una reacción defensiva, a menos que el acteno se una con una proteína orgánica como una proteína transportadora o carrier, donde esto sí va a inducir una respuesta al sistema inmunológico, como puede ser la producción de anticuerpos.
¿ok? Entonces, como mencioné, los atenos tienen poder antigénico, pero no tienen poder inmunógeno. Ahora, un ejemplo de un ateno que podemos ver en nuestra práctica profesional es la penicilina. La penicilina es uno de los antibióticos de primera elección en el campo médico, donde vamos a lograr ver que hay algunos pacientes que tuvieron una primera exposición a este antibiótico, como puede ser, por ejemplo, una inyección, y este fármaco va a generar una reacción con un receptor, ¿verdad? Que va a ser esa proteína transportadora. Cuando se forme ese complejo, el sistema inmunológico sí va a responder a través de su poder antigénico y va a generar anticuerpos. Entonces, cuando este mismo paciente vuelva a tener una exposición con el antibiótico, allí sí, cuando tengamos la presencia de la penicilina en el organismo, los anticuerpos la van a reconocer y van a generar una reacción, ¿no? Y esa reacción mayormente es una reacción de hipersensibilidad o de alergia. Entonces, es algo que es muy habitual que se presenta con la penicilina y por eso es algo que tenemos que estar muy atentos con la práctica profesional. Otro de los tipos de antígenos, de acuerdo a esta clasificación, son los adyuvantes, que es toda sustancia químico-biológica que no es antigénica ni inmunógena. Es decir, que él no va a formar parte, no va a ser ni reconocida ni a generar una respuesta inmunológica. Sin embargo, su función es de potenciar o prolongar el estímulo del antígeno para lograr mayores cantidades de anticuerpos. Este se utiliza mucho en la industria farmacéutica en la producción de vacunas, por ejemplo, el hidróxido de aluminio, que esto permite prolongar un poco más el efecto del antígeno y en consecuencia lograr generar mayor cantidad de anticuerpos, lo cual es muy beneficioso para el sistema inmunológico de cara a próxima exposición con este antígeno o con esta enfermedad. Por último tenemos el alérgeno, que es una sustancia que puede no ser antigénica, pero que origina anticuerpos que reaccionan con células y luego dichas células van a reaccionar con ellos, ¿ok? Entonces, este es básicamente ciertos antígenos, como puede ser el polen, los ácaros o ciertos alimentos, ¿no? Por ejemplo, los mariscos, que va a inducir respuestas de hipersensibilidad. La otra clasificación, que es mucho más sencilla, es de acuerdo a su procedencia, ¿ok? Donde vamos a ver que vamos a tener los senoantígenos, también conocidos como heteroantígenos, que son antígenos procedentes de otras especies. Es decir, nosotros que somos seres humanos estaríamos hablando de antígenos que provengan, por ejemplo, células de algún animal, o como por ejemplo que son mucho más inmunógenas para nosotros, van a ser, por ejemplo, las proteínas de los virus o de las bacterias. ¿Ok? Que nuestro sistema inmunológico las reconoce fácilmente como cuerpos extraños. Otros son los aloantígenos o isoantígenos, que son antígenos que son de la misma especie, pero que varían de individuos a otros. Por ejemplo, para nosotros sean los grupos sanguíneos. Todos nosotros tenemos grupos sanguíneos, pero cada uno va a tener un grupo sanguíneo diferente. Y eso explica el por qué no podemos recibir transfusiones de sangre de todas las personas, ya de que cada grupo sanguíneo tiene antígenos que pueden no coincidir con otros antígenos de nuestro organismo. Entonces, por eso hay que estar muy pendiente cuando se realizan transfusiones de sangre con respecto a los grupos sanguíneos, ya de que nuestro sistema inmunológico puede recibir un grupo sanguíneo desconocido como un antígeno y tener una reacción perjudicial donde la rechace y genere otro tipo de patología. Y esto también se presenta en muchos otros casos. Ahora, tenemos también los autoantígenos, ¿ok? Que son sustancias nuestras no reconocidas como propias ante ciertas circunstancias. Lo típico sería ante el desarrollo de las famosas enfermedades autoinmunes, donde nuestro sistema inmunológico comienza a desconocer células propias. Pero otros ejemplos son cuando antígenos que son específicas de ciertas áreas o ciertos compartimentos del organismo comienzan a presentarse o ubicarse en otras áreas donde comienzan a interactuar por primera vez con el sistema inmunitario y obviamente los reconoce como cuerpos extraños. Esto es muy presente en los casos de, por ejemplo, de pacientes con politraumatismo. También se puede ver con proteínas seminales o con la tiroxina. Y por último, vamos a tener lo que vendría siendo los antígenos de especie, que son aquellas proteínas que no son antigénicas para una misma especie, pero sí para otra. Como por ejemplo el suero equino, que no es antigénico en caballos, pero sí para otras especies, como por ejemplo las vacas, los perros o nosotros como los seres humanos. Ahora vamos a hablar sobre la capacidad inmunogénica de los antígenos o los factores que van a determinar ese poder de antigenicidad. El primero es el tamaño, ¿ok? Obviamente a mayor tamaño o mayor peso molecular, mayor antigenicidad. Está directamente relacionada. Por ejemplo, un inmunógeno muy potente, estaríamos hablando de que
presenta más de 100.000 Dalton. Mientras que, por ejemplo, un inmunógeno débil o pequeño vendría siendo aquellos que están entre 5.000 y 10.000 Dalton. Entonces, a mayor tamaño, con mayor facilidad, el sistema inmunológico lo va a reconocer como extraño y va a generar una respuesta. También tenemos el carácter extraño, ¿ok? Que obviamente mientras más extraño sea para el organismo, más fácil va a ser reconocerlo como extraño. Y esto podemos establecerlo de acuerdo a la distancia filogenética entre el antígeno y el receptor. Por ejemplo, para nosotros como seres humanos, no va a ser tan antigénico, por ejemplo, una proteína de un primate en comparación con una proteína de una planta o una proteína de una bacteria, ¿okay? Porque no tenemos tanta afinidad genética o cercanía genética. También tenemos la naturaleza o la complejidad química, donde a mayor complejidad, mayor antigenicidad, y podemos verlo claramente con, por ejemplo, las proteínas, que las proteínas tienen una estructura sumamente compleja, y estas van a tener una mayor respuesta de antigenicidad. Otro es la solubilidad, que mientras mayor solubilidad, mayor antigenicidad, ya de que debe ser soluble con los líquidos orgánicos. Otros son los epítopes, que lo vamos a profundizar un poco más adelante, que a mayor cantidad de epítopes, mayor va a ser el tipo de anticuerpos que se van a producir. Y el modo de administración, que influye directamente en la velocidad de reacción, donde va a fluctuar en base a diferentes cosas, como por ejemplo la vía de administración, la cantidad de dosis o el uso de adyuvantes. Y el otro es la presencia de aminoácidos esenciales. Obviamente, ante mayor cantidad de aminoácidos esenciales, más fácil va a ser ese reconocimiento por parte del sistema inmunológico. Ahora sí, vamos a hablar sobre los epítopes o determinantes antigénicos. Los epítopes es la parte de la molécula antigénica o de este antígeno en cuestión que se expone en su superficie, es decir, lo vamos a visualizar en la periferia, en la parte más externa, y que va a representar el antígeno en su totalidad, siendo la parte más antigénica y encargada de estimular el sistema inmunológico y reaccionar con el anticuerpo. Es decir, es la parte degradable que es interpretada y codificada por las células presentadas de antígeno. A grosso modo, de forma coloquial, el epítope va a ser la parte más extraña ubicada en la periferia del antígeno, que va a ser lo más llamativo. Normalmente en las clases siempre identifico, por ejemplo, cuando los estudiantes vamos a un laboratorio, obviamente todos tienen la bata blanca, ya que el estudiante que no tiene la bata blanca se reconoce fácilmente. Bueno, eso básicamente vendría siendo un epítope, un determinante antigénico. Es una característica extraña que se logra ubicar en la superficie del antígeno y que permite ser reconocida mucho más fácil y con la cual va a interactuar fácilmente el anticuerpo en cuestión o la célula presentada de antígeno. Podemos verla como proteínas o como polisacáridos. En el caso de las proteínas va a estar conformada por 4 a 6 aminoácidos y en el caso de los polisacáridos va a estar conformada por de 6 a 8 monosacáridos. Para lograr entenderlo de una forma más, vamos a ver la siguiente ilustración, donde del lado izquierdo vamos a ver un anticuerpo con sus diferentes estructuras que la vamos a profundizar un poco más adelante en el tema de anticuerpos y reacciones antígeno-anticuerpo, y del lado derecho, de color amarillo, vamos a ver propiamente este antígeno, ¿ok? Entonces, como podemos visualizar, el antígeno en su superficie, es decir, en la parte más externa, va a tener diferentes estructuras que van a ser extrañas para el sistema inmunológico, llamadas epítopos o epítopes. Estos epítopes van a interactuar directamente con el anticuerpo, específicamente con el parátopo. Entonces, en la parte inferior derecha vamos a lograr ver esa interacción a través de interacciones no covalentes, donde vamos a ver cómo el parátopo del anticuerpo viene a interactuar directamente con el epítope del antígeno. Entonces, este tipo de unión va a ser de alta afinidad. Ahora, ¿por qué esto es importante para nosotros lograr establecer ese determinante antigénico? Por la valencia. ¿A qué me refiero? Mientras mayor cantidad de epítopes tenga el antígeno, más fácil va a ser reconocido y atacado porque va a tener mayores puertas de entrada. Es decir, imaginemos que el epítope son extremidades, ¿ok? Entonces los anticuerpos van a lograr aferrarse a esas extremidades con mayor facilidad. Entonces, cuando hablamos de que un antígeno tiene muchas valencias, por ejemplo 6 valencias, estaríamos hablando de que un antígeno tiene 6 epítopos o epítopes. Y va a ser obviamente mucho más antigénico que uno que solamente tenga 1 o 2 epítopes. Entonces es un factor muy importante que vamos a profundizar más adelante en los diferentes tipos de reacciones antígeno y anticuerpo. Ahora vamos a hablar sobre estos antígenos bacterianos, ¿no? Es decir, los antígenos que se encuentran precisamente en las bacterias, ¿no? Primero hay que entender que las bacterias, para nosotros, los seres humanos, son organismos extraños, ¿ok?
Entonces, cualquier parte de la bacteria va a tener cierta antigenicidad, que lo vamos a reconocer como un antígeno de origen desconocido, que vendría siendo el senoantígeno que mencionamos anteriormente. Ahora, esas bacterias van a tener antígenos que pueden ser externos o internos, es decir, las exotoxinas y las endotoxinas, que es muy importante lograr identificar la diferencia entre uno y el otro. Empezando con las exotoxinas, podemos establecer que son altamente complejas. Es decir, ya al decir altamente complejas, sabemos que estamos hablando de un antígeno fácilmente identificable, por lo cual van a ser muy buenos inmunógenos. Al mismo tiempo, esas etotoxinas, al calentarlas, van a generar un compuesto llamado toxoide, que es muy utilizado en la industria farmacéutica y terapéutica. ¿Por qué? Porque esas exotoxinas, al calentarse, van a perder ese poder tóxico, pero van a mantener un poder inmunógeno. Entonces se utilizan en diferentes ámbitos para lograr estimular que el sistema inmunológico genere una respuesta inmunitaria ante esta enfermedad cuando vuelva a exponerse o a interactuar con esta toxina. Por el contrario, las endotoxinas son lipopolisacáridos constitutivos, es decir, no van a ser liberados ni van a estar dispersos en la periferia del antígeno, de la bacteria, sino que van a formar parte de él. Y esto lo podemos nosotros recordar cuando estudiamos o profundizamos en morfología bacteriana, la estructura de las paredes de las gram negativas, que estábamos hablando que tenían muchos lipopolisacáridos constitutivos que eran altamente virulentos como el lípido A. Entonces, esas endotoxinas no son liberadas, sino que forman parte estructural de la bacteria y que son altamente virulentas, pero ellas tienen unas características que no van a generar toxoides, es decir, no se pueden utilizar como toxoides y al calentarlas no van a funcionar desde este mismo ámbito. Para lo de forma mejor, aquí podemos ver esta ilustración, donde en el caso A vamos a tener antígenos constitutivos, que vendría siendo lo que vendríamos a decir estas endotoxinas que forman parte de la pared, ¿ok? Mientras que en el ejemplo B vamos a tener los antígenos liberados o exotoxinas, ¿ok? Que pueden ser liberados de forma fácil o cuando la célula muere, ¿no? Hablamos de los antígenos de placa dentobacteriana, vamos a tener antígenos constitutivos y liberados. Por parte de los constitutivos van a ser todas esas bacterias, hongos y protozoarios que habitan en la cavidad bucal, así como sus subproductos, que estos van a ser las enzimas y las toxinas, que van a contribuir a esos antígenos liberados que se van a concentrar en la placa dentobacteriana y van a pasar a los tejidos, despertando una respuesta inmunitaria o inmunológica que va a ser inflamatoria. Por ejemplo, en este caso, nosotros podemos ver, en este caso, un paciente, obviamente, con un periodonto totalmente afectado, lo más probable es que con periodontitis, pero en esta circunstancia podemos ver, obviamente, placa entobacteriana, obviamente vamos a visualizar un crecimiento microbiano y estos microorganismos no llevan aquí poco tiempo, llevan un tiempo prolongado. Entonces, solamente la presencia del microorganismo va a generar ya un antígeno constitutivo, porque ahí va a estar la bacteria, como por ejemplo puede ser un Streptococcus mutans, o puede ser de repente una porfiromonas gingivales, que vamos a profundizar más adelante. Pero la presencia del microorganismo ya de por sí va a generar una respuesta por parte del sistema inmunitario. Ahora, cuando esta se instaura y lleva tiempo, va a tener tiempo suficiente para realizar todos sus procesos metabólicos y generar enzimas, desechos, toxinas, que estas van a viajar a través del torrente sanguíneo, a través del líquido clavicular y van a interactuar con el sistema inmunitario. Y el sistema inmunitario se va a intentar defender y va a generar lo que vendrá siendo esa respuesta inmunitaria, que en este caso podemos visualizar fácilmente a través de un proceso inflamatorio, donde vamos a ver edema, retención de líquido, un aumento de la vascularización, que es el enrojecimiento, entre otras características. Entonces, nosotros tenemos que tener muy conscientes, ¿verdad?, que los antígenos, recapitulo, son todas aquellas sustancias o moléculas extrañas que van a lograr ser reconocidas por el sistema inmunitario como extrañas, ¿ok? Y que pueden o no generar eh, una respuesta inmunitaria. Ahora, una forma muy fácil de lograr profundizar o lograr entender este tema, porque es de vital importancia para lograr entender lo que vendría siendo posteriormente los anticuerpos y la reacción antígeno-anticuerpo, es hacerlo a través de un glosario de términos. Se logra realizar un glosario, si ustedes quieren estudiar pueden realizar un glosario, y de esta forma logran aprenderse cada uno de los términos. Y con respecto a las clasificaciones y con respecto a las exotoxinas y endotoxinas, lo mejor es hacer un cuadro comparativo y de esa forma logramos diferenciar cada uno de los términos.
Entonces aquí podemos visualizar las referencias bibliográficas y les recuerdo nuevamente, así como lo hago normalmente en los laboratorios, no quedarse únicamente con las clases brindadas por los diferentes docentes de la cátedra, sino que a su vez profundizar, ser un poco más anagógico y profundizar en las diferencias, en las diferentes bibliografías y profundizar un poco más en lo facilitado. Entonces, sin más nada que agregar, que tengan feliz día y muchos éxitos.